Ok, vamos a iniciar resolviendo el ejercicio número 1 dado en la primera clase, el cual lo podemos ver acá, que dice así: los siguientes datos corresponden al peso en kilos de 50 lechones de la unidad de producción La Garrapata, ubicada en el municipio de Aguasay del estado Monaga. Los datos fueron recolectados por el ingeniero en producción animal Carlos Olivares y nos presenta toda la información correspondiente a los datos, que es esta que está acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar estos datos y nos los llevamos al Excel. Tenemos una hoja de datos Excel, en este caso ya yo los tengo copiados, están acá todos los datos, pero como pueden ver están todos desordenados. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que ustedes deben hacer es copiar estos datos y mandarle al Excel a que los ordene. ¿Cómo los va a ordenar? Los agrupamos en una sola columna todos, los tenemos todos agrupados en una sola columna. Copiamos todos los datos, nos vamos a la herramienta esta que está aquí, que tiene como un embudito, le damos clic y le damos la orden de que los ordene de menor a mayor. Inmediatamente el Excel nos ordena todos los datos. Los copio, control C, y me voy para construir mi tabla de frecuencia. En este caso yo lo voy a pegar acá en la primera columna, en la columna A. Ya tengo mis datos ordenados. Ya yo tengo programado esta tabla. ¿Cómo la tengo programado? Bueno, para que me calcule el rango de la distribución según los datos que les presenté. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en este caso? Es darle el valor a la unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida? La unidad de medida es la diferencia que existe entre dos valores consecutivos de los datos que se tienen. En este caso, si restamos 6 menos 5 es 1. Nuestra unidad de medida va a ser 1. La colocamos acá en esta celda y nos vamos con el paso número 1, que es calcular el rango. ¿Cómo es el rango? Bueno, ya ustedes saben la fórmula, que es valor mayor menos valor menor más la unidad de medida, y aquí yo la tengo programada. Le digo que reste el valor mayor, que es la celda D2, menos D3 más D4, que es la unidad de medida. Ese valor es igual a 19. Paso 2, calcular el número de intervalos de clase. ¿Cómo lo calculamos? Con la fórmula. Aquí es igual la fórmula, esta que tenemos acá. ¿Según qué? Eso está dado en clase también, que lo podemos ubicar por acá. Aquí se los di. Esta es la fórmula que tenemos acá. Número de intervalos es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de 50, que en este caso es n, que es el número de datos que tenemos para este ejercicio. La copiamos acá en Excel de esta manera. Ponemos igual 1 más 3.322 por el logaritmo de 50. Ya va, hija, estoy en una clase. Y ese valor nos va a dar 6,6440. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice que tenemos que hacer? Debemos aproximar este valor que se parezca a nuestros datos. ¿Cómo son nuestros datos? Números enteros. ¿Cómo nos da el valor? Con decimales. Entonces asignamos en esta casilla que está en amarillo el valor. ¿Cómo lo aproximamos? Inmediato superior, este es igual a 7. Seguimos con el cálculo del intervalo de clase. ¿Cómo calculamos el intervalo de clase? Bueno, dividiendo el rango entre el número de intervalos de clase. En este caso será D5, que es esta casilla, entre F9, que es nuestro valor aproximado del número de intervalos, y ese valor va a ser igual a 2,71429. Recuerden que el Excel nos da los decimales que nosotros queramos. En este caso tenemos que aplicar la regla de aproximación también, que nos va a quedar igual a 3, y lo aproximamos a 3. De esta manera hemos calculado el intervalo de la clase. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir la clase. Nuestra primera clase va a ser igual al valor menor. ¿Cuál es este? A1, es igual a 5. Se lo asignamos. Y el límite superior de la primera clase, ¿cómo va a ser igual? Bueno, busquemos la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Para la primera clase el límite inferior va a ser igual a 5 porque es el valor menor. Luego, para la segunda, para el límite superior va a ser igual al límite inferior más el intervalo de clase menos la unidad de medida.
Nos vamos acá y le ponemos que va a ser igual a límite inferior más el intervalo de clase. ¿Cuánto es el intervalo de clase? 3 menos la unidad de medida. ¿Cuánto vale la unidad de medida? 1. Y nos queda así, en 7. Aquí un pequeño tips para que agilicemos en los cálculos, que se lo coloqué, creo que también se lo coloqué en la clase. De aquí en adelante lo que tenemos que hacer es sumarle el intervalo de clase a cada límite y así nos va a dar los demás límites. En este caso lo que vamos a hacer es colocar la fórmula en el Excel igual a h3 más el intervalo de clase es igual a este, y vamos a fijar ese valor para que no se nos corra dándole a F4. Vean cómo cambia, ahí se nos va a fijar el valor y no se nos va a mover cuando arrastremos la celda. Entonces hacemos lo mismo con el otro, más el intervalo de clase. Ya voy, estoy en una clase. Corremos la celda, arrastramos y tenemos, perdón, aquí hay algo, aquí pasa algo. Ok, hija. No lo fijé, lo fijan y así nos da. Luego lo arrastramos y lo construye de una vez completo. De esta manera podemos observar que están construidos todos los límites de las clases. Ahora vamos con la frecuencia absoluta para cada una de las clases. ¿Qué nos dice la primera clase? Que los valores van entre 5 y 7. Entonces buscamos de entre los valores ordenados los que están entre 5 y 7 y le damos la siguiente asignación, igual a contar. El Excel nos va a contar los valores que van. Nosotros vamos a asignar el rango de 5, ¿qué nos dice? De 5 a 7. Entonces de 5 a 7 tenemos estos valores, le damos igual y nos calcula inmediatamente 12, que es la frecuencia. Así vamos con la segunda clase, de 8 a 10. Contar. De 8 arrastramos hasta 10, buscamos, no determina el último valor, 10 aquí, le damos enter y automáticamente nos da la frecuencia. La tercera, de 11 a 13, igual, contar. De 11 a 13, enter. La cuarta, de 14 a 16, igual, contar. 14 a 16, de 14 a 16 termina acá. La próxima, igual, contar, y va de 17 a 19. Buscamos los valores. 17 no tengo, es 18 y 21, entonces es 1. La próxima, de 20 a 22, igual, contar. De 20 a 22 tengo es 21 nada más, entonces una sola. Y de 23 a 25 le damos igual, contar. Nuestro último valor, que es 25 nada más. De esta manera tenemos la frecuencia absoluta para cada una de las clases. Ahora nos vamos con la frecuencia acumulada. ¿Qué nos dice la fórmula? Que la frecuencia acumulada para la primera clase va a ser igual a la frecuencia absoluta de la primera clase. La frecuencia acumulada de la segunda va a ser igual a la frecuencia acumulada, a la frecuencia absoluta de ese intervalo más la frecuencia acumulada anterior. Le damos enter y nos da 35. Luego paramos en la celda que se ponga en forma de cruz, arrastramos hasta abajo y nos da toda la frecuencia acumulada de las distintas clases. Pasamos a los XI. ¿Qué es los XI? Son las marcas de clase. Esto no es más que los puntos medios que hay entre estos dos valores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un promedio. Entonces le damos igual promedio de cuáles valores, de estos dos valores. Enter y nos calcula inmediatamente el promedio, es igual a 6. Esta es la marca de clase para la primera
clase que construimos. Luego nos paramos aquí, que se forme la cruz, arrastramos hasta abajo y nos da todas las marcas de clase de las diferentes clases. Ahora vamos con la frecuencia relativa. ¿Qué es lo que dice la fórmula de la frecuencia relativa? Que la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre n. ¿Quién es n? El número de datos. En este caso vamos a fijar el valor para que cuando arrastremos la celda no se nos corra. Entonces le damos F4, inmediatamente nos fija el valor y le damos Enter y nos queda calculado así. Luego nos paramos que se haga cruz en la celda y arrastramos hasta abajo. Esta celda, ya la última, ya estaba programada para que nos diera la sumatoria. De esta manera aplicamos la propiedad de la frecuencia absoluta, que nos dice que su sumatoria debe ser igual a 1. Ahora pasamos a la frecuencia acumulada relativa. ¿Qué nos dice la fórmula de la frecuencia acumulada relativa? Que es la frecuencia absoluta entre n. Entonces le damos que va a ser igual a la frecuencia absoluta de la primera clase entre el número de datos, y le damos F4 para que no se nos corra, Enter. Luego nos paramos otra vez en la celda, arrastramos en la cruz y nos corre todo. Vemos que al final nos da 1 y de esta manera aplicamos la propiedad y corroboramos el valor. Ahora vamos a los límites reales. ¿Qué nos dice la fórmula de los límites reales? Vamos a buscar en la clase límites reales. Aquí tenemos los límites reales o los límites verdaderos. Es igual al límite inferior menos la mitad de la unidad de medida. El límite inferior. El límite superior verdadero es igual al límite superior más la mitad de la unidad de medida. Entonces nos vamos acá y le asignamos un valor a la mitad de la unidad de medida, que yo se lo coloqué acá. La mitad de la unidad de medida es esta, 0.5. ¿De dónde sale? Bueno, usted de una fórmula. Le damos doble clic y nos dice que va a ser de este valor que está acá entre 2. Eso va a ser igual a 0.5. Entonces nos vamos hasta acá, colocamos igual y que agarre el límite inferior menos la mitad de la unidad de medida y lo fijamos con F4, Enter. Eso nos da 450. Paramos arriba desde la cruz, arrastramos hasta el final y nos construye inmediatamente todos los límites de las demás clases. Para el límite superior buscamos la fórmula. Límite superior verdadero es igual al límite superior más la mitad de la unidad de medida. Entonces nos vamos acá y colocamos igual al límite superior más la mitad de la unidad de medida y la fijamos. Enter y nos da 7.50. Lo colocamos en la celda que forma la cruz, arrastramos hasta el final y nos calcula inmediatamente los límites reales superiores de cada uno. Ahora vamos con los XI por los FI. ¿Qué es los XI? Pues la marca de clase, que es esta columna que está acá, multiplicado por la frecuencia. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, nos paramos en la primera, le damos igual y colocamos una fórmula. ¿Cuál va a ser la fórmula? XI por la frecuencia. Le damos Enter y nos la calcula inmediatamente, nos da 72. Luego arrastramos y nos calcula la de las demás. De esta manera tenemos nuestra tabla ya casi completamente construida para seguir con los demás cálculos. ¿Qué vamos a calcular ahora? El cálculo de la media. Busquemos la fórmula de la media o del promedio, que ya ustedes se la conocen, por favor, que no es más que dividir la sumatoria de los XI por los FI, que aquí está su valor, que es 507, esta sumatoria, entre el número de datos, que es 50, y eso aquí nos da el valor. Me paro acá y vemos que es la sumatoria que nos está tomando acá, 507 entre 50, su valor es 10.14. De esta manera calculamos la media acá. Ahora vamos a seguir calculando las demás. En esta hoja, en esta nueva hoja, yo les tengo los demás cálculos de el resto de las medidas de tendencia central y de desviaciones.